Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un exprópiese. Sí, les hablo de la propuesta del senador Gustavo Petro de comprarle las tierras al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque, según Petro, esas tierras no son productivas. Así lo dijo Petro en la más reciente sesión de la Comisión Primera del Senado. Álvaro Uribe Vélez es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir, no es productivo. Representa una capa de poseedores de la tierra, que son como 2.000 o 3.000 personas, que en realidad tienen casi el 70% de la tierra fértil del país. Básicamente en el Caribe, Magdalena Medio, en el Piedemonte Llanero. Ahí no se cultiva una mata de yuca en realidad. Han cimentado la idea de que la tierra es sinónimo de poder y no que la tierra es un instrumento productivo. Petro explicó, según él, que la tierra no puede ser de unos pocos y mucho menos ser improductiva. Si queremos la tierra como un instrumento de producción, tenemos que ver quién la posee y de qué manera se convierte en un instrumento de producción. Indudablemente creo que caben pequeños y medianos empresarios capitalistas y creo incluso puede caber la gran plantación de corporación capitalista, que es el último desarrollo transnacional de la agricultura en el mundo, con muchos problemas que tienen que ver con los monocultivos en grandes extensiones, pero cabe el campesinado que se debe transformar en granjero. Es decir, la pequeña y mediana producción y la posibilidad de que ese propietario directo, productor directo de productos agrarios, sea cooperativista de un proceso de agroindustrialización. Dicho esto, para que este mundo productivo en la tierra sea posible, los poseedores que ven con la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder. Deben liberar la tierra. Yo propongo comprársela, no para que quede en propiedad del Estado, sino para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. Es decir, comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder. o sea, exprópiese. Pues esta propuesta es muy peligrosa y abre una puerta para llevarse por la faja la Constitución de 1991. A ver, les quiero leer el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la existencia y la protección de la propiedad privada. No solo la de Álvaro Uribe Vélez, sino la de todos los colombianos. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. A ver, cuando el senador Petro nos anuncia que quiere comprar tierras según su visión para que no estén en unas manos, sino en otras, lo que nos está anunciando es un cambio en la Constitución. Una carta magna que costó la sangre de miles de colombianos al ser escrita. Sangre derramada por grupos terroristas como el M-19, al que Gustavo Petro perteneció y que además participó en la escritura de la Constitución de 1991 y del artículo que les acabo de leer. A la propuesta de expropiación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya había dicho hace algunos días en su cuenta de Twitter: inseguridad política, amenazar con expropiación de modo directo o velado, crea desconfianza en la empresa privada, espanta la inversión y deja la política social sin recursos. Ojo con el 2022. No es la primera vez que Petro habla de expropiar la propiedad privada de la gente que tanto le perturba.
Petro ya había dicho que en su gobierno se le iba a cobrar impuestos a los 4.000 más pendejos que puedan existir dentro de la economía colombiana o que de pronto él más odie. Y que en su gobierno también se repartirán las utilidades de las empresas privadas para evitar que las utilidades sean repartidas entre sus propietarios. Así que el exprópiese de Hugo Chávez cada día y vía Gustavo Petro cobra más fuerza en un eventual gobierno de la extrema izquierda en Colombia. Exprópiese. Así que esa alocución que dio Petro un día antes de que se iniciara el paro nacional es la mejor muestra de lo que quiere y no quiere Gustavo Petro para la economía nacional. No abra su negocio mañana. Permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. No compre gaseosas. No compre en grandes superficies comerciales. No haga transacciones financieras. Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a Transmilenio. Surgen varias preguntas. ¿El senador Petro propone expropiaciones administrativas sin orden judicial? ¿Solo la de sus enemigos? ¿O incluirá también los bienes de sus amigos, como por ejemplo el presunto senador Moroso, la maestra de ceremonias o el agitador de redes en ciernes? ¿Será la primera decisión de Petro cuando llegue al gobierno acabar con la Constitución de 1991, la propiedad privada y la libre empresa? ¿Entenderá Gustavo Petro y sus asesores que este tipo de propuestas deslegitima la democracia y echa por la borda pactos fundamentales en la historia de Colombia? ¿Quiere el senador Petro empezar una guerra de todos contra todos? ¿O todas estas propuestas son el producto de las ligerezas, la calentura y el afán por ganar las elecciones presidenciales de 2022? Y obvio no faltarán los progres que celebren este tipo de propuestas porque dizque transforman el status quo. Senador Petro, yo le recomiendo de verdad que estudie la economía y la historia de Colombia. No se llegó al arreglo de la Carta del 91 sin nada o porque sí. Se llegó allí por cuenta de consensos sociales que usted quiere acabar para imponer un modelo económico fracasado como el de Venezuela o Cuba, en donde todos son pobres y los únicos ricos son el dictador y sus amigos.